Atención. Este video puede tener spoilers del manga. También es meramente entretenimiento, no planeo demeritar la obra ni nada parecido. Simplemente es una opinión que puedes perfectamente no estar de acuerdo con ella. Cabe aclarar que a la realización del vídeo no ha acabado el manga todavía, por lo que desconozco los datos que puedan surgir en el episodio final. Sin más dilación, comencemos. Con la cuarta temporada de SNK, se ha avivado el sentimiento de hype de la gente por esta obra, y no es para menos ya que ha sido de los animes más representativos de la última década. Como muchos de los que vieron los últimos capítulos han notado de la existencia de un término llamado el retumbar, que en pocas palabras es la activación de los titanes existentes dentro de las murallas construidas por el rey Fritz, algo que en el manga es muy impactante para los espectadores y crea un sentimiento de insignificancia muy fuerte. Pero viendo este poder del titán fundador, me puse a pensar qué pasaría si esto mismo ocurriera en nuestro mundo. Es un tema muy interesante que me inspiró a hacer este vídeo, pero primero que nada tengo que poner un contexto general en las que se encuentra el mundo de SNK. Al empezar esta teoría, primero tenemos que hacer una distinción muy grande entre nuestro mundo y el del anime. Es obvio que existe una diferencia tecnológica muy evidente. ¿Pero de cuánto es esta? Pues no es muy difícil saber esto realmente, viendo el tipo de armas de cerrojo que utilizan los ejércitos, viendo la artillería usada, los vehículos de transporte, fácilmente se puede deducir que tienen una tecnología similar a los años 1910, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Muchos ahora mismo estarán dudando y dirán que esto no es así. Pero analizando esto llegué a la conclusión que esta obra aplica el concepto de la uniformidad. Esto quiere decir que la tecnología no avanza en todas las direcciones uniformemente. Un ejemplo de esto en nuestro mundo puede ser que en 1945 ya se había creado la explosión más grande provocada por el hombre, pero no se tenía el conocimiento para crear un teléfono de casa, o que los aztecas podían tener islas flotantes en un lago pero no eran metalúrgicos. Con esto en mente podemos hacernos a la idea que en Shingeki probablemente su artillería fuera más potente que la de la Primera Guerra Mundial por obvias razones, pero al mismo tiempo no han descubierto muchos inventos que se tenían en nuestro mundo como los bombarderos, aviones de combate, tanques, barcos más grandes y rápidos. Digo esto porque en el manga se usa un avión, pero se ve que es un modelo muy básico y lo usan solamente de transporte. Los barcos de Shingeki a mi parecer son extremadamente pequeños a los que usaban por la Primera Guerra Mundial. Si podemos ver esta imagen, podemos observar que los barcos estándar eran aproximadamente de 10 a 25 metros, lo cual en nuestro mundo los barcos de esas épocas medían aproximadamente de 40 a 60 metros, es por esto que digo que en el anime están incluso más atrasados que en la Primera Guerra Mundial en algunos aspectos. Un punto a destacar es que me parece que el manga no plantea muy bien varios aspectos que mencionaré más adelante. Y también quería decir que la obra falla en plantear a Marley que supuestamente son el ejército más poderoso de la Tierra. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Look at his lips. También un punto importantísimo es que tenemos que tomar en cuenta que la geografía en Shingeki es la misma que nuestro mundo solamente que volteado al revés, es decir que Paradise es prácticamente la isla de Madagascar. Sin más vamos a empezar esta teoría. Tendremos que poner de base dónde comenzaría el retumbar, y como ya dije anteriormente empezaría en Madagascar, un país africano que naturalmente no tenemos muy en cuenta en el ámbito internacional, pues solamente es reconocido por una serie de películas. Así que empezando esto.
Todo comenzaría un día como cualquier otro, de la nada en el centro de Madagascar aparecerían millones de titanes colosales, en pequeñas localidades. Tenemos que tener en cuenta que tendría que tener al mismísimo Eren Jaeger como guía, ya que este es fundamental para que el retumbar pueda funcionar. Como el objetivo de este es acabar con el mundo, empezaría a avanzar a la capital Antananarivo, donde se encuentra una gran concentración de gente, obviamente miles de personas fuera de la capital, y que haya visto los imponentes titanes, quedarían horrorizados y conducirían a la capital para avisar, pero a estos los tacharían de locos, hasta que tarde o temprano les tomarían fotos y vídeos para que todo el mundo supiera lo que estaba pasando. En el manga no se especifica qué tan rápidos son los titanes ni el titán fundador, pero por lógica y basándonos en el manga, podemos suponer que son un poco más rápidos que una persona promedio. Esto quiere decir que según los datos, desde que aparecieron y hasta que llegaran a la capital podrían tardar 3 días, y un auto puede hacerlo en aproximadamente 8 horas. Rápidamente esto se esparciría por todo el mundo, millones de personas estarían atentas a la noticia. En la capital ya se estaba llevando a cabo la evacuación, pero Madagascar no era un país que pudiera tener mucha organización. Poco a poco los titanes arrasaron con mucha gente y el mundo quedaría totalmente paralizado. Mientras tanto, los gobiernos de las potencias apuntarían sus satélites para ver qué estaba pasando y qué tan grave era. Se toparon con lo peor, millones de titanes avanzando hasta destruirlo todo, y ahora esas cosas estaban avanzando hacia el oeste, donde se encontraban más ciudades y el paso hacia la África continental. Las grandes potencias se reunieron en una conferencia de las Naciones Unidas, y empezaron a analizar cómo podían hacer algo. El gobierno de Madagascar proporcionó información de que las armas pequeñas no hacían nada y que peor aún, se regeneraban. Todos los ahí presentes se paralizaron del miedo, no sabían qué hacer. Esas cosas tardarían en llegar a la costa de Madagascar en 2 días. En un acto de desesperación, los gobiernos de Sudáfrica, Zambia y Tanzania ayudaron a enviar un escuadrón de reconocimiento y bombardeo hacia los titanes. El mundo estaba expectante a lo que ocurriría. Bombardearon kilómetros de titanes, pero parecía no tener fin. Veían cómo caían, pero algunos se levantaban, hasta que se toparon con un titán muy diferente al resto. Era mucho más grande y estaba en los puros huesos. Su mirada era de alguien escalofriante, y era el único que parecía que movía su cabeza hacia ellos. Todo esto estaba siendo grabado por los aviones, y el mundo conoció por primera vez al titán fundador. Parecía que ese titán les estaba aventando flechas y piedras o algo por el estilo, pero ellos eran mucho más rápidos, y estaban en una altura muy alta. El mando les encargó la retirada y salieron de ahí. Ya solo faltaba un día para que llegaran los titanes a la costa. Los expertos y científicos empezaron a analizar el vídeo de toda la operación y vieron 2 cosas muy importantes que en el momento no pudieron procesar bien. La primera es que los titanes que recibieron la bomba justamente detrás de la cabeza por la zona de la nuca eran los mismos que ya no se levantaban. En cambio, los otros que la recibían en la cabeza o pies podían regenerarse y pararse para seguir su camino. Y la segunda observación, y la más importante, es que había un titán enorme, pero no solamente eso, sino que parecía que era el único que se comportaba como si tuviera conciencia de su entorno. Esto es porque después de verlo por primera vez en el bombardeo, todos los satélites apuntaron a las coordenadas exactas donde lo habían avistado. Viendo estos vídeos satelitales veían que ese titán parecía desorientado, ya que por breves momentos él paraba, y segundos después la gran masa de gigantes también lo hacía. Pareciera que estuviera buscando algo. Recordemos que Eren no conoce muy bien este mundo y en realidad no sabe dónde están las grandes ciudades. Algo era seguro, y es que este iba en dirección por la cual los aviones habían regresado a sus naciones, y ahora este se dirigía 100% a África. Los gobiernos de las naciones no sabían que los titanes podrían cruzar el océano, pues el canal de Mozambique, que su distancia varía de 400 a 950 kilómetros, lo cual daría mucho tiempo valioso para planear una defensa. Solo fue cuestión de horas para que los titanes alcanzaran la costa, y como todos temían, empezaron a sumergirse en el océano, y veían como estos literalmente nadaban.
Pero no todo estaba perdido, ya que tendrían mucho tiempo para tomar cartas en el asunto. Dentro de las próximas horas todas las naciones empezaron a transportar sus ejércitos hacia las costas africanas. Fue la movilización más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a crear la defensa más extensa y protegida jamás vista. Desde Sudáfrica hasta Mozambique, podía observarse como enemigos como los chinos y estadounidenses trabajaban codo con codo. Mientras tanto, los satélites veían como los titanes ya estaban a la mitad de su camino, y fue el momento en que se dio inicio a la Operación Pentecostés, siendo así la operación más grande jamás vista por la humanidad. El cielo se tiñó de gris, los pájaros callaron, y se escuchaban los motores de miles de aviones volando a un objetivo claro. Podía verse modelos como los Boeing P-8 Poseidon, República, 10 Thunderbolt II modificados para ser bombarderos, e incluso se veían modelos descontinuados como los Abraham Lincoln utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Se respiraba la tensión en todo el planeta. Se decidió que habría drones grabando todo desde las alturas. Según las boyas submarinas para temblores que habían puesto días antes, los primeros titanes ya habían entrado en colisión en las minas marinas, que eran miles. Los generales de los ejércitos decidieron esto para que los titanes intentaran salir aunque sea unos pocos metros más a la superficie, y con ello tener tiro directo hacia sus nucas, debido a que muchos aviones no eran tan modernos para calcular tiros tan precisos. Los gobiernos de las Naciones Unidas sabían que, aunque los bombarderos descargaran todo su potencial, aún así quedarían muchos titanes. Es por esto que, analizando la situación y por lo visto en los satélites, se decidiría atacar directamente al titán más grande visto por los satélites. Los científicos no tenían ninguna prueba para pensar que si destruían este titán todo acabaría, pero ¿qué otras opciones tenían? Por lo visto en los satélites confiaban que todos los titanes funcionaban como un efecto colmena, y si destruían a la reina todo esto acabaría, así que sabiendo esto encargaron a 10 unidades del modelo B-2 Spirit, de los bombarderos más eficaces de los últimos tiempos, estos cargados de la bomba tipo GU-43B, también conocido como Moab. Si todo salía bien le caerían como mínimo 10 de estas unidades a ese titán tan grande. Eran las 23 horas exactas cuando el espectáculo de fuegos artificiales empezó. Podían verse como el cielo y el mar se iluminaban constantemente. Las minas marinas combinadas a los bombarderos creaban un estruendo que fácilmente destrozarían los tímpanos de cualquier persona. Parecían lenguas de fuego cayendo a las cabezas y nucas de titanes. La raza humana colaboró para ese momento. Pasaron 44 minutos y todavía no acaban los bombardeos. La gente en sus casas estaban con las manos sudando, y era algo normal, ya que estaban viendo el evento más importante de sus vidas. Los bombarderos que pasaban cerca del titán fundador eran disparados por rocas y flechas. Muchos de los aviones más viejos empezaron a caer, pero parecía que el daño era mínimo. Los demás titanes pararon y empezaron a rodear al titán. Parecía que lo intentaban cubrir. Esto hizo sonreír a más de uno, ya que esto confirmaba que ese gigante era el importante. Los B-2 Spirit empezaron a descender poco a poco y se mimetizaban entre los aviones, no resaltaban del resto, y una tras otra fueron disparadas las Moab. La onda expansiva a partir de la sexta fue tan grande que alguno que otro avión perdía el control y terminaban estrellándose. La última fue lanzada y parecía que en realidad había funcionado. Los titanes quedaron quietos y un humo diferente al de las bombas parecía brotar de los huesos destruidos del titán fundador. La mayoría de aviones regresaron a las costas africanas y fueron repostados de combustible y munición. Pasaron los días y los aviones seguían asesinando a los titanes que quedaban flotando sin ninguna voluntad. La humanidad había triunfado y evitaron una catástrofe mayor gracias a la globalización extrema en la que vivimos. Se conmemoró a los pilotos y civiles fallecidos durante la aparición de los titanes, y se construyeron estatuas por todo el globo terráqueo.